¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a Pablo Bojorquez por esta invitación, esta oportunidad para conversar con mi queridísima amiga Aviva Chomsky. Am, Aviva no necesita presentaciones, pero por un tema de formalidad, le voy a recordar que es autora, es activista, es profesora de estudios internacionales, latinoamericanos, latinos y caribeños en la Salem State University en Massachusetts. Y es autora de muchísimos libros, todos que yo recomiendo, pero voy a mencionar nada más que los últimos tres, que el último es Is Science Enough? 40 Critical Questions About Climate Justice, que es del año 2022. Central American Forgotten History, Revolution, Violence and the Roots of Migration, del año 2001, es decir, la historia olvidada de América Central, revolución, violencia y la raíz de la migración o la inmigración. Y uno de los libros que también me ha gustado muchísimo y que impactó mucho aquí en Jacksonville University cuando tuvimos la oportunidad de invitarte y estuviste acá, que fue Undocumented, How Immigration Became Illegal, sobre la inmigración, cómo se convirtió en algo ilegal, en un problema. Tú lo explicaste excelentemente bien en tu conferencia aquí en Florida. Y Que, ese último libro también ha sido traducido al español, que publicó en Está México bien. también. Cuando estuviste acá, realmente mucha gente aprendió muchísimo contigo. Nuestros estudiantes siguen viendo tus conferencias. Pero en lo personal, yo creo que también hay un aspecto de un contacto humano muy importante, en la cual a veces en una conversación de café que hemos tenido o en un restaurante, algo informal, realmente que uno aprende tanto o más que en las conferencias. Pero bueno, uno no siempre tiene la oportunidad de, de conversar con Aviva Chomsky en un café. Y en este momento Bueno, lo yo por estamos lo menos haciendo. tengo mi café. Bueno, sí, pero sabes que hay algo mágico en el cara a cara entre personas. Yo quería comenzar, Aviva, desde el marco general y luego ir a lo específico. Y el marco general, como estábamos hablando antes de iniciar este programa, es sobre el mundo y específicamente sobre la geopolítica. Todos saben, o muchos saben, que ideología y geopolítica no son la misma cosa y por lo tanto vemos en este momento, como siempre hemos visto, es como en la Segunda Guerra Mundial, de hecho, cuando Stalin era el mayor y más importante aliado de Estados Unidos e Inglaterra. Obviamente que no había ninguna coincidencia ideológica, pero sí estratégica y geopolítica. Y en este momento ocurre lo mismo. Rusia, China e Irán no, poseen, o, no sus pueblos, sino sus gobiernos, ideologías o gobiernos diferentes, muy diferentes, pero están en una situación de alianza virtual, tal vez no del todo formal. Y lo mismo con el bloque de la OTAN, NATO, o la OTAN, el bloque occidental, tal vez con una un poquito más coherencia ideológica, porque han sido el grupo imperial y dominante. Entonces, me gustaría que nos cuentes un poco, Aviva, qué cambios ves geopolíticos, porque hay como un terremoto geopolítico, ¿verdad? ¿Cuáles son esos cambios que te parecen significativos en este momento que van a tener además repercusiones más adelante? Pues creo que voy a hablar de la geopolítica de una manera un poquito distinta de cómo se ve en los periódicos en general, porque am, creo que una parte de la geopolítica tiene que ser el sur global. Y empezando, bueno, tú empezaste con la Segunda Guerra Mundial, así que empezamos ahí, pero claro que se Bueno, puede ir más solo atrás como ejemplo, también. solo como ejemplo. Am, que en general, en los medios y hasta en los departamentos de historia, se piensa en la geopolítica como si fuera cuestión solo del norte global. Y no hablar del sur global. Pero si vemos la geopolítica desde la Segunda Guerra Mundial, en vez de hablar de la Guerra Fría, que es como se habla en general en el discurso mayoritario en los medios masivos, se podría ver como la época de la descolonización.
y los movimientos de liberación, tanto liberación nacional como liberación social. Y siempre recomiendo un libro nuevo que me ha afectado mucho, que es de Adam Getachew, World Making After Empire, y no creo que haya sido traducido al español todavía, pero la construcción del mundo después pero world making tiene un significado más, significa la construcción de un mundo nuevo, pero tiene significa también la idea una idea como utópica de cómo reconstruir un mundo más justo. No es solo uh, el significado literal de la palabra. Después del imperio. Y ella mira los movimientos de liberación en el mundo colonial, no solo en la perspectiva de liberación nacional y soberanía nacional, sino de una visión de reconstruir el mundo y crear un mundo más justo. Y creo que ese proyecto del sur global y del mundo colonizado tiene que ser una parte central de lo que vemos cuando hablamos de la geopolítica. Entonces, uh, el fin de la Guerra Fría, o sea, finales de, de la década de las 80 y empezando en las 90 y a principios de este siglo, desde la perspectiva y no se puede decir ni mayoritaria, porque la mayoría global es el sur global, ¿no? Los países Ujú. del norte son la minoría, los países blancos colonizadores son la minoría del mundo, no son la mayoría. Sin embargo, controlan un discurso en Estados Unidos y en Europa uh, y en los otros países del norte global que no están todos en el norte, como Australia, Nueva Zelanda. Um, las décadas, empezando en las 90, son las décadas de un mundo, digamos, unipolar, pero también con el creciente poder de las instituciones internacionales como el Banco Mundial, las instituciones financieras internacionales. Y los ajustes estructurales impuestos. Y entonces la caída de la Unión Soviética para el sur global significaba el aumento de poder de los colonizadores sobre los antes colonizados a través de esas instituciones internacionales y de los cambios en lo que se llama el supuesto libre comercio, que también imponen la voluntad de los colonizadores Mm. en los colonizados. Y entonces, lo que yo diría que se ve, bueno, estamos empezando una nueva década, ¿no? Y yo soy historiadora, así que siempre es más fácil hablar del pasado que hablar de lo que va a pasar y no sabemos exactamente. Pero si miramos el momento actual, yo diría que una parte muy importante de la geopolítica es el surgimiento del sur global en la esfera internacional. Y se puede ver un ejemplo como el caso que llevó Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia contra Israel y el inmenso apoyo del sur global para ese proceso judicial y para el país de Sudáfrica y un consenso global en contra de Estados Unidos. Ahora, eso no es nuevo, o sea, ha existido un consenso internacional en contra de Estados Unidos en cuanto a sus políticas exteriores desde hace muchos años. Y se ve eso en las Naciones Unidas, que muchas Ujú. veces en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General, Estados Unidos está casi solo. Porque por sus políticas agresivas, como el bloqueo de Cuba, por ejemplo,
que todo el mundo está en contra de Estados Unidos. Eso no se ve en los periódicos de aquí, pero es muy cierto. Pero creo que ese aislamiento de Estados Unidos está creciendo mucho ahora y la fuerza de los países del sur global en liderar esa ola de resistencia contra la hegemonía de Estados Unidos. Eso es un aspecto muy importante de la geopolítica que debemos ver. Sí, lo que hoy llamamos sur global, durante la Guerra Fría se organizó y fue destruido por razones estratégicas como los grupos o el grupo de los países no alineados, Sí, y fueron destruidos, masacrados en varios momentos. Y cada vez que se propusieron alianzas o uniones, ya sea monetarias o estratégicas, militares, lo que sea, por ejemplo en África, en el norte, Suráfrica, con Gaddafi o desde Indonesia, el sureste asiático, etcétera. Todos fueron, sus líderes fueron o asesinados o sus movimientos fueron desarticulados, porque eso era estratégico y ahora ya es un poco más difícil. Ahora me da la impresión de que ese norte o noroccidente, que además tendríamos que tal vez analizar o preguntarte sobre si ves cierta característica, que yo lo veo, cierta característica cultural anglosajona, en el cual no acepta compartir. Es casi como en la época de... Tú estás en Salem, en Massachusetts, y ahí ocurrieron los famosos juicios de brujas, ¿verdad? Ese fanatismo teológico, pero además fanatismo incluso racial que alguien podría decir existía en todos los países del mundo, pero si vemos que cuando China e India fueron superpotencias, el nivel de violencia y de guerras con sus vecinos fue muy, muy inferior al europeo noroccidental. Entonces, también puede haber un aspecto cultural ahí en el mundo anglosajón. Te traigo lo que tú dices al tema entre el sur global, mucho más fuerte, mejor organizado económicamente, política, geopolíticamente, en la posibilidad como historiadora, si ves que estamos entrando ya o ya entramos en la trampa de Tucídides, recuerda que del griego, historiador griego, estamos en ese momento en el cual Noroccidente lo sabe y está quemando todas las naves de una forma muy, muy, muy agresiva. yo realmente no acepto tanto el argumento cultural. Am, Siento que ese sentido de superioridad Mm, cultural y el, el fanatismo, sea religioso, sea nacionalista, eso es parte del surgimiento de un sistema de nación-estados, ¿cómo se dice en español? sí, Estados-naciones, sí, o naciones-estados también. Estado-naciones y la evolución política que sí el colonialismo europeo tuvo un papel muy importante en cómo se formó ese sistema global, pero diría que el colonialismo europeo también surge de razones históricas y que la llamada cultura que acompaña es ese colonialismo no es la causa del colonialismo, es Ujú. casi más un resultado del colonialismo. Y un Y instrumento. sí, y se ha estudiado mucho ese fenómeno en el caso del racismo Mm, antinegro en la cultura europea y que la cultura europea antes de la época colonial realmente no existía. O sea, esa ideología de racismo y de crear un pensamiento, cultura de la superioridad blanca es resultado del colonialismo, no es la causa del colonialismo. Es una manera de justificarse las atrocidades que están cometiendo en las conquistas, en las masacres, en la esclavitud y todo eso. Y se ve también que esa cultura
de racismo también ha evolucionado y mirando cómo ha evolucionado, se ve también razones históricas, o sea, um, el llamado racismo científico del siglo Mm, XIX que mm, acompaña la expansión europea en África. mm. Y, y la evolución de eso en el eugeni, eugeneticismo, Sí, eugenética, eugenética, sí. eugenética, Sí, la también ciencia de acompaña seleccionar. la abolición de la esclavitud y el deseo de mantener el sistema racial después de la abolición de la esclavitud. Así que diría que esas cosas que llamamos cultura también tienen raíces históricas y Mm, no la cultura es más un aspecto de la sí, evolución histórica y no la causa. o una expresión, ¿verdad? Sí, Sí. Raíces históricas, raíces materiales, económicas, de intereses. sí, 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 sí. Y que eso, eso también significa que esas culturas pueden cambiar. La Yo digo, cultura no es una esencia claro, ahistórica incambiable. sí, no, claro, claro. Pero tiene una mayor inercia muchas veces cuando los sistemas económicos que producen esa cultura se desaparecen o van desapareciendo, esa cultura aún continúa viva por una cierta inercia, ¿verdad? Como el racismo, el clasismo, etcétera. O el concepto de superioridad. Lo vemos incluso en las religiones, cómo los sistemas económicos han cambiado a lo largo de 2000, 3000 años y ciertos aspectos religiosos o dogmas continúan. En cuanto al... Una cosa más que Mm, agregaría a la cuestión del momento histórico actual y el papel de los grandes imperios del siglo pasado y qué les está pasando ahora es el cambio climático, mm, que también es un hecho histórico, pero que es diferente porque es realmente nuevo. O sea, estamos enfrentando una nueva realidad material que el mundo industrial, que es el mundo colonial, mm, ha creado, pero no sabe cómo manejarlo, cómo reaccionar y cómo, claro, controlarlo, porque se ve que los países industrializados no están mm, enfrentando el problema, sino lo están posponiendo y no se puede posponer ese problema y no se puede solucionar ese problema con bombas nucleares mm, y creo que la desesperación que vemos en los países imperiales o lo que tú dijiste de noroccidente o mm. noroccidentales, um, esa desesperación también viene de la necesidad y la incapacidad de enfrentarse con ese cambio tan grave que estamos enfrentando como raza humana en esta tierra. Mm. Incapacidad y desinterés, ¿verdad? Porque los mayores afectados son el sur, es el sur global. Bastaría mencionar Bangladesh, por ejemplo, que prácticamente no emite ni el 1% del carbono y es el más afectado, pero hay muchos otros países. Entonces hay un gran interés de no querer reconocer el tema o por lo menos enfrentarlo como está diciendo. Otro aspecto son las guerras. Las guerras, el Pentágono, por ejemplo, es uno de los mayores contaminadores del mundo. Y si lo dividimos en clases sociales, los ricos son los mayores contaminadores. Por ejemplo, los que tienen yates o viajan más o tienen jet privados, etcétera, contaminan varias veces lo que cientos de personas de clase media. Entonces, ahí hay Y me alegro que hayas hablado de los ricos, porque también quiero enfatizar que el, el tercer mundo también está dentro del primer mundo Mm, y el primer mundo también está dentro del tercer mundo. O sea, no son exacto. solo distinciones geográficas, pero las clases élites en el tercer mundo tienen sus uh, compañeros en el norte global, y Absolutamente. etcétera. Sí, absolutamente. Y eso lo podemos conectar también con una cita que yo tenía para tratar
de conversar contigo, por ejemplo, que es referida a el negocio de la guerra, ¿verdad? Que, por ejemplo, voy a citar a mi querido amigo Eduardo Galeano, que lo ponía en términos de países, pero luego podemos verlo en términos de clases sociales o de elites, de intereses particulares. Eduardo decía, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, conformado por Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China, son los que velan por la paz mundial, lo pone entre comillas irónicas, pero son también los 5 principales fabricantes y vendedores de armas del mundo. Eduardo en este momento específico lo ponía en términos de países, lo cual es cierto, pero como vos bien observás, hay muchos layers o capas multidimensional. Si vamos al aspecto privado, por ejemplo, cito muy rápidamente un artículo que me impresionó, porque además no es necesario leerlo, basta con leer el título y el subtítulo. Es del diciembre del 2021 del Washington Post, perdón, del Wall Street Journal. Cuando Estados Unidos se retira de Afganistán y prácticamente se prepara la provocación de la OTAN en Ucrania. Y el Wall Street Journal decía, publicaba, Who won in Afghanistan? ¿Quién ganó en Afganistán? Y el subtítulo dice, Private Contractors, contratistas privados. Es decir, casi no necesitas leer el artículo, pero aclara, el ejército estadounidense gastó 14 trillion, es decir, 14 billones de dólares en español, que es más que la economía de Brasil. De hecho, es 2 o 3 veces, no, más de 3 o 4 veces la economía de Brasil, el PBI de Brasil, en 2 décadas. Los que más se beneficiaron van desde manufacturers o industriales y entrepreneurs, que es una palabra muy elástica y muy hipócrita muchas veces. Es decir, todo ese capital, ya sea a través de impuestos de la población, ya sea a través de deudas en el subglobal, ya sea a través de impresión o creación de dinero, todo fue una excusa para que fluya a esas grandes corporaciones que prácticamente dominan no solamente la economía, producen más guerra, obviamente, por intereses, y acá tenemos el aspecto de interés material, no cultural, pero eso, claro, produce una cultura, una ideología. Y brevemente, Sanders, muy recientemente, aunque me parece que Sanders ha estado muy tímido en su crítica al problema de Medio Oriente, pero bueno, es lo más crítico hasta el momento dentro del establishment. Y mencionó Bernie Sanders, un ejemplo particularmente atroz de especulación con la guerra. RTX Corporation es una compañía, ha aumentado el precio de sus misiles tierra-aire Stinger, que son como una especie de bazooka, pero son esos misiles tierra-aire, un 600%. Es decir, que cada uno de esos misiles lanzados cuesta $400.000, casi medio millón de dólares. Es decir, que una simple práctica son varios millones de dólares y para destruir gente que vive con $3 o $4 por día o menos, o nada, como en el caso de Gaza en este momento. Y Sanders dice, no es solo RTX, esa compañía. Las acciones de los fabricantes de armas se han disparado. El precio de las acciones de Northrop Grumman aumentó un 40% a finales de 2022 y de Lockheed Martin un 37%, etcétera, etcétera. Hay muchas compañías privadas, ¿verdad? No solamente la guerra se ha privatizado, pero esto ha sido una especie de radicalización de lo que Eisenhower había denunciado o reconocido en el año 61 como el complejo industrial militar. Esto se ha radicalizado. Esto parte de lo que mencionaba de la contaminación, del problema climático, pero también de lo que mencionabas anteriormente del libro ese que no he leído, pero tomé nota, en un mundo más justo. Es decir, es difícil medir la justicia, pero sí es más fácil medir cuando estamos en un conflicto, guerras o paz, ¿verdad? Un mundo más pacífico, pero obviamente necesitamos justicia. Esto es imposible en una situación en la cual se están moviendo trillones de dólares en el negocio de la guerra, como de hace décadas. ¿Ves alguna salida o alguna explicación de cómo esto podría dejar de ser un factor determinante para un mundo más pacífico y menos contaminante?
esas compañías privadas sí se interesan en sus ganancias y tienen mucho poder político porque con sus ganancias financian a las elecciones y de alguna manera tienen muchísima voz en el sistema político que las personas normales no tenemos. Um, pero también tienen un poder cultural, ideológico, Mm, económico sobre la población en general en Estados Unidos, porque casi todos, si queremos o si no queremos, dependemos de esas industrias de diferentes maneras. Primero, son una gran fuente de empleo. Y las personas que trabajan en esas industrias no son las personas que hacen las decisiones, ni las personas que quieren la guerra, ni las personas que quieren enviar a los hijos a morir en otras partes del mundo. Sin embargo, dependen de esas industrias para su pan de cada día. ujú, Y las políticas, los políticos locales también tienen muchísima necesidad de esas industrias, porque como tú muy bien sabes, este país se ha desindustrializado ujú, y algunas de las pocas industrias que quedan y en que pueden depender las personas que necesitan trabajo son las industrias relacionadas con la guerra y pagadas por el gobierno. Así que la relación entre gobierno, industrias militares y población es una relación de dependencia mutua. Y aún los que no trabajamos para esas industrias, también dependemos de alguna manera de esas industrias, porque como son unas de las pocas que siguen existiendo en Estados Unidos, um, nuestras inversiones, nuestras pensiones, nuestros, uh, o sea, todos, querer o no querer, tenemos inversiones en esas industrias. Yo, por ejemplo, tengo como profesora, tengo un plan de jubilación que mi empleador cada mes pone una cantidad pequeña en ese fondo de inversiones de TIAA-CREF. Supongo que tú lo tienes también. Y esos son también grandes compañías que invierten nuestro dinero en donde mm, va a tener más ganancias. Y esas son mm, en las compañías que hacen ganancias, que son las compañías militares. Así que son una parte tan esencial de nuestra economía en este ujú. país que hablar de la desinversión, y lo hemos mirado un poco en mi universidad, porque claro que ha habido campañas de desinversión, pero ¿cómo podríamos hacer desinversión en las industrias militares si todas las industrias son industrias Mm. militares? Um, es muy complicado, pero todos somos cómplices de alguna manera u otra y dependemos de este sistema y eso también lo hace difícil empezar a ver cómo lo podemos deshacer este sistema, porque hay mucho consenso en muchos niveles de la sociedad, no porque queremos guerra, sino porque queremos pan. Sí. Es lo que decían los teólogos de la liberación, participamos de un pecado colectivo, ¿no? Y eso es global, que te estás mencionando acá, pero al pagar las deudas, los países del sur global también están contribuyendo con eso. ¿Y cómo pueden hacer? No pagar las deudas podría ser, pero probablemente serían víctimas de alguna invasión. Es decir, que hay como bien dices, una red muy difícil de escapar. Pero bueno, tampoco nos vamos a conformar con lo que existe. Quisiera pasar, que también está conectado con todo esto, obviamente, con el más actual conflicto en Medio Oriente, eh, que también es cultural y, como dices, económico, claramente económico. Está la industria de la guerra ahí. Es un problema geopolítico también, como claramente lo han dicho, incluso Biden
y otros, o Robert Kennedy, que Israel es una especie de base militar prácticamente de Estados Unidos. Otros tienen otra visión al revés, pero, pero básicamente el tema militar y la violencia están metidos ahí. Quería saber tu opinión, Avi, sobre una larga tradición que existe en Occidente, sobre todo, de una confusión estratégica. Así como se confunde muchas veces un gobierno con un país, que es una confusión estratégica para aquellos que están en el poder. Confunden una acción con el patriotismo, es una estrategia para confundir todo un sacrificio de un país entero diverso con sus propios intereses económicos, ideológicos, etc. Otra confusión estratégica ha sido siempre la confusión entre sionismo y judaísmo, de formas directas o indirectas. Una forma indirecta ha sido siempre de usar el antisemitismo como un ad hominem automático. Es decir, cuando la gente critica las políticas del Estado de Israel o de Estados Unidos, lo que sea, automáticamente aparece la acusación de antisemitismo. Am, y quería que nos hiciera un resumen y tus opiniones sobre lo que ha sido el sionismo y su herencia, que la estamos viendo en este momento. Puedo ocupar la próxima hora en contestar esa pregunta. Es difícil, por eso te pido un resumen, pero siempre son difíciles los resúmenes. Pues el sionismo, solo para hacer la definición histórica, es un movimiento político-religioso de finales del siglo XIX en Europa, entre los judíos de Europa, que están reaccionando en contra de los movimientos nacionalistas en las partes de Europa en donde viven. Muchos de los movimientos nacionalistas, porque es en esa época que se fundan los Estados-naciones europeos, y ese movimiento del nacionalismo étnico que está surgiendo en Europa en esa época, que es la cara oscura de los movimientos antimonárquicos, los movimientos de liberación nacional en Europa, es el nacionalismo étnico. Y en a través del siglo XIX, um, el antisemitismo europeo sí está creciendo y las poblaciones judías están siendo atacadas, marginadas, discriminadas, masacradas a través de Europa. Entonces surge esa idea de crear, no de luchar para las ideales universales como derechos humanos y ese tipo de cosas, sino de crear su propio movimiento nacionalista étnica, el sionismo, de que los judíos también son un pueblo que necesitan un hogar, un homeland, um, y en el fin de fundar ese hogar en Palestina, que está en ese momento bueno, en el siglo XIX todavía es parte del Imperio Otomán, Otomano Otomán, y luego y británico. no hablo mucho de eso en español, así que mucho Está bien, está bien. vocabulario que no sé en español. Um, pero después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico lo toma y se divide todos los territorios en el Medio Oriente que se han conquistado, bueno, los ganadores de la Primera Guerra Mundial, que también diría que es una guerra mundial, colonial, Ujú. los ingleses y los franceses dividen el Medio Oriente y los británicos toman a Palestina y otros territorios también, pero en este caso nos interesa Palestina. Y en ese contexto que todavía sigue y crece el problema del antisemitismo europeo y la formación de esa idea de autodeterminación que conectada con el nacionalismo étnico, que siempre es un nacionalismo exclusivo que trata de dividir los que pertenecen
y los que no pertenecen, hay como una alianza entre el sionismo, la idea de que los judíos deben irse de Europa para que los europeos fundan sus estados-naciones, y el sionismo, el movimiento judío para fundar su propio estado-nación en Palestina. Entonces los británicos apoyan eso y hacen promesas a los judíos que van emigrando a Palestina y mientras tanto imponiendo una, una formación de asentamiento, colonialismo de asentamiento, porque los judíos también son europeos. Ujú, Um, y ellos también tienen esa idea exclusivista de que ujú, quieren un Estado-nación solo para judíos. Y entonces, ¿qué pasa con la población palestina que vive ahí? Muy temprano, bueno, hay diferencias. Hay algunos que quieren convivir con la población nativa, pero hay muchos que quieren expulsar a la población nativa. Y el movimiento sionista, a través de esas primeras décadas, se va aceptando y imponiendo esa idea de que la población nativa tiene que irse, porque si no, ¿cómo vamos a tener un Estado-nación, una Estado-nación judía aquí? Um, entonces, y la idea es que va a ser un Estado democrático. Y eso es una contradicción muy ujú, profunda a raíz del Estado de Israel. ¿Cómo puede ser tanto democrático como judío? Es como en la historia más temprana de Estados Unidos, los llamados grandes fundadores, los padres del ujú, país, querían fundar un país democrático, pero blanco. ujú, Y si se leen todos esos documentos, es ujú. democracia, pero democracia para los blancos y los no Claro. blancos no son parte del país. Y en esa época son los nativos americanos y la población negra, y Ujú, ambas poblaciones están completamente excluidas de ese país democrático en que viven. Y en el colonialismo de asentamiento se ve también en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, en Sudáfrica y en Israel. Entonces, para ser tanto judío como democrático, es necesario que los no judíos se vayan. Y esa contradicción sigue siendo, creo que, la raíz del problema y de los debates en ujú. Israel también. ¿Cómo podemos? Y la respuesta siempre es la misma. Bueno, uh, entonces el sionismo es un movimiento judío, pero no todos los judíos son sionistas Ujú, y no todos los sionistas son judíos. Hay ujú, muchos antisemitas que son sionistas porque quieren expulsar a las poblaciones judías de su país y quieren racializar a los judíos y decir que ellos no pertenecen aquí y son como mistificar la conexión de los judíos en general con ese ujú. territorio geográfico. Ahora, el semitismo podemos incluso rastrearlo en sus orígenes ingleses cristianos. Eh, e incluso los judíos de esa época lo resistieron. Y claro, como decís bien, en el siglo XIX, sobre todo a finales del siglo XIX, comienza a fortalecerse, pero aún así la mayoría, hasta cierto punto, de los judíos resistían el sionismo o el proyecto sionista. E incluso, concretamente, en los años 30, en 1933, el movimiento sionista, el más fuerte de Europa, alemán, pactó con los nazis y con la misma idea que tú decías anteriormente, de exclusividad de nación basado en una cierta unidad étnica, etcétera, que es un concepto muy antiguo, pero a pesar de que los estados modernos son modernos, son más recientes, pero el tema del concepto de pureza racial, lingüística, etcétera, es muy, muy antiguo y violento.
Pero en ese caso, en los años 30, la mayoría de los judíos estaban en contra del proyecto, del acuerdo. Creo que se llamó Jabar o algo así. Fue un acuerdo de traslado firmado entre el sionismo, los grupos sionistas, las instituciones organizadas sionistas y el nuevo régimen nazi, que duró muchísimos años y transfirió o llevó 60.000 judíos a Palestina. Y no solamente que muchos judíos, la mayoría estaban en desacuerdo con ese acuerdo, sino que además sirvió para boicotear, para destruir el boicot que se le estaba haciendo a los nazis en esa época. Es decir, en ese aspecto, bueno, alguien dirá, bueno, incluso llevaban las banderas nazis en los barcos que transportaban a los judíos a Palestina. Bueno, se puede decir, no tenían otra opción. Pero de todas formas sí que hubo una coincidencia de proyecto de nación en ese aspecto y como decís, de otra nación europea, nada más que en Medio Oriente. Pero, o sea, s- ah, no sé si había encuestas que realmente pueden comprobar que la Mm. mayoría pensaban en esa época, pero sí quisiera aclarar que um, la mayoría de los judíos en el mundo, no quieren ir a Israel. O sea, pero puede apoyar la idea del sionismo sin decir que yo voy a participar en Ujú. el proyecto sionista. También esos son diferencias. ¿Cómo se ha utilizado la, um, el concepto del antisemitismo para atacar a todos los que critican a Israel? Y yo diría que es en dos maneras. Uno es como el más, en la manera más amplia, uh, se dice que toda crítica hacia Israel es antisemitista, porque Ujú. Israel es el estado de los judíos, así que criticar a Israel es criticar a los judíos. Pero hay otra manera también que dice que las críticas hacia Israel se basan en, uh, en el no aceptar que haya estado judío. Y es muy cierto que muchos de los que criticamos a Israel no aceptamos esa, ese principal fundamental del sionismo de que debe haber, o que Israel como Estado judío tiene el derecho de existir. Se habla de eso. Jamás se hace esa pregunta en cuanto a otros países. O sea, cuando yo critico a Estados Unidos, nadie me dice, oh, pero estás diciendo que Estados Unidos no tiene el derecho de existir. O Ujú. no me hacen la pregunta, pero tú crees que Estados Unidos tiene el derecho de existir. Bueno, realmente como historiadora, yo creo más en los derechos humanos, los derechos de los Ujú. seres humanos, que los derechos de los estados. Ujú. Y sobre todo el derecho del Estado a existir. Para mí ese concepto realmente no tiene sentido porque todos los estados son creaciones nuevas, han cambiado mucho. Hay momentos históricos en Estados Unidos donde el Estado siempre ha cometido injusticias de diferentes maneras, y, um, pero la naturaleza del Estado estadounidense sí ha cambiado a través de su historia. O sea, empezó como un Estado blanco, como nación blanca, ¿no? Estado-nación blanca. Um, y luego, para finales del siglo XIX, ya ha dejado esa idea de que tiene que ser un país blanco y se ha convertido a través del siglo XX, muy lentamente, demasiado lentamente, y todavía no ha llegado, y en algunos sentidos se ha atrasado, pero se ha convertido en un país más multicultural, con la idea de que sí, uno puede no ser blanco y ser parte de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene que ser en su esencia un país blanco. Sí, hay
facciones de la extrema derecha que todavía dicen que sí, tenemos que ser un país blanco, pero eso no es la mayoría y no son las leyes de Estados Unidos, ya no dicen eso. Pero lo que pasa en Israel ha sido el contrario. O sea, bueno, Israel se fundó en el 48 como esta nación judía y luego en el 67 se expandió sus fronteras y ha sido la ocupación del Cisjordania y Gaza desde el 67 sin ningún, bueno, que más o menos con la idea de que va a ser una ocupación eterna, como estamos viendo ahora, um, y quizás una limpieza étnica, bueno, una limpieza étnica en ambas partes de Palestina, en Cisjordania y Gaza, en diferentes maneras, pero sí la expulsión de esas poblaciones palestinas de esos territorios, no solo del territorio dentro de Israel. Um, entonces, hay una de las preguntas claves, creo que para Israel y para los que criticamos a Israel, son los refugiados palestinos que han sido expulsados del país y si tienen el derecho de volver a sus casas, a su territorio, a sus tierras. Y el argumento israelí o sionista, porque no es solo israelí, es sionista, es que eso comprometería la naturaleza judía del Estado. Y Israel no puede ser judía y democrática si permite a los palestinos volver. Entonces, ese derecho a volver que Naciones Unidas apoyó en el 48 con la no sé en qué, si era 48 o 49, con la resolución 194, de que se habla tanto en la lucha palestina, 194, el derecho de volver. El derecho de Israel a ser un país judío. También si se dice que Israel no tiene el derecho de ser un país judío, como yo diría que ningún país tiene el derecho, no diría de existir, porque eso de existir no me tiene sentido, pero si Estados Unidos tiene el derecho de ser un país blanco, no. Si Israel tiene el derecho de ser un país judío, tampoco. Si Francia tiene el derecho de ser un país católico, tampoco. O sea, todos los países tienen la obligación de representar y de permitir a todos sus habitantes a tener derechos, no solo una parte que escogen para ser los privilegiados. Sí, coincido contigo en el asunto en el tema de los derechos son específicamente en los seres humanos, no en las instituciones y ni siquiera en los países. Pero claro, ocurre, por ejemplo, se puede criticar la institución del matrimonio, por ejemplo, podemos criticarla por esto y por aquello, que es un burgués o lo que sea, pero al mismo tiempo aquellos que, por ejemplo, son minorías sexuales o gays, lesbianas, lo que sea, que luchan por su derecho a, por ejemplo, a que se reconozca su matrimonio, no necesariamente están diciendo, bueno, que el matrimonio es la institución central, sino que como existen esas instituciones, se ejerce un derecho al ser reconocido como individuo, ¿verdad? Y por lo menos y pasan a gozar ciertos derechos gracias a esas instituciones establecidas. Lo mismo en el caso de los países. Pero hay, desde el punto de vista humanístico, Pero espera un sí, momento. Sí, reconozco que los países, los Estados-naciones mm, existen. mm, Y en ese sentido de que existen, quizás tienen Pero la diferencia entre el matrimonio y el Estado-nación, la Estado-nación, es que el matrimonio solo afecta a las dos personas que se casan. sí, sí, claro. Y por eso digo que las naciones Estado, los Estados-naciones sí existen, pero no tienen el derecho de Mm, oprimir.
claro, Y claro. si un matrimonio oprime a alguien, tampoco apoyo el derecho de Exacto. ese Sí, matrimonio a exacto. oprimir. No, no, pero es consistente porque además lo puse como ejemplo para irme al ejemplo de los estados. Estoy de acuerdo contigo, no es que exista un estado o un país que tenga el derecho natural de existir, pero por ejemplo, en el caso del tema de derechos o de ética, de moral, existen ciertas reglas de reciprocidad, ¿no? Entonces, si los palestinos no tienen ese X estado, tampoco van a ejercer sus derechos humanos básicos, internacionales o lo que sea, que afectan a los individuos. Por ejemplo, que se les niega el derecho a la defensa. Entonces, siempre se repite muchas veces que Israel tiene el derecho a defenderse y vamos a decir, está bien, pero ¿qué pasa con el derecho a defenderse de los otros, los ocupados o el otro país? Bueno, la forma de quitarles ese derecho a la autodefensa, es decir, que nunca existió, como creo que fue Golda Meir que dijo que nunca existió un pueblo palestino, es decir, negar una evidencia que está ahí, está viviendo y son millones de personas. Entonces, ahí se está rompiendo la reciprocidad mínima de cualquier relación ética o humana, de decir, bueno, si unos individuos o unos pueblos tienen ciertos derechos, ¿por qué los otros no lo tienen? Y incluso las Naciones Unidas reconoce el derecho a la resistencia armada. Fue pasado esta resolución, creo que en el año 82, 1982. Pero bueno, ese derecho siempre se lo estigmatiza como terrorista y de hecho hay muchas acciones que son terroristas, por ejemplo, al atacar inocentes, pero lo mismo se está haciendo del otro lado y en un caso se reconoce un derecho a defenderse, en otro caso no se reconoce durante décadas el mismo derecho a defenderse y se lo estigmatiza como terroristas o criminales, etcétera. Es decir, hay una permanente deshumanización, no hay una reciprocidad. Ah, no sé cuál es tu opinión sobre las acusaciones de apartheid, que son bastante viejas, en el actual Estado de Israel. Bueno, para mí el Mm, calificar al Estado de Israel como un estado de apartheid no se puede debatir. O sea, es un hecho, es un ujú, hecho tan obvio que un Estado que implementa leyes para privilegiar a una parte de su población, para considerar ciudadanos, ciudadanía plena solo para un grupo de su población y de imponer otro régimen legal en otra parte de la población para restar sus derechos, tanto derechos civiles, derechos de libertad de expresión, derechos de existir, derechos de contar su historia, derecho uh, de existir. Eso es lo que es el apartheid, ujú, de crear un régimen legal diferente basado en la identidad de las personas. Y eso es lo que ujú, hace Israel, tanto dentro, o sea, los palestinos están en 3 lugares geográficos, pero todos viven bajo ese régimen de apartheid de diferentes maneras. Y aquí yo ujú, refiero a unos estudios en Estados Unidos por Human Rights Watch, por Amnesty International, que han estudiado eso, también organizaciones de derechos humanos en Israel, en Palestina, que han ampliado ese análisis de que dentro del Estado de Israel viven una población significativa de personas no judías, de palestinos, um, que no tienen los derechos de ciudadanía plena, completa. ujú, Entonces, eso es una manifestación del apartheid, es el régimen legal que desprivilegia a una parte significativa de la población. O sea, la gran mayoría de la tierra en Israel está bajo el control de organizaciones semigubernamentales
que lo restringen para los habitantes judíos. Así que los no judíos no pueden vivir en el 93% de los territorios del Estado de Israel. Y si miras los diferentes regímenes, es como de legales dentro del Estado. O sea, para ser un Estado judío, eso es el problema. Pero no solo son los políticas dentro del Estado, dentro del Estado de 48, podemos decir, porque Israel también ocupa desde el 67 los territorios de Cisjordania y Gaza. Ujú, Y los habitantes de esos territorios han vivido bajo ocupación militar y ley militar. ujú, Bueno, los palestinos dentro de Israel también vivían bajo ley militar hasta los 60, pero uh, en los territorios ocupados todavía viven bajo ley militar. Y los judíos, estoy hablando más que todo de Cisjordania ahora, porque claro que cambió un poco la cosa en el 2005 en Gaza, pero no tanto. Voy a hablar de eso en un segundo. Los judíos en Cisjordania viven bajo ley israelí, los palestinos viven bajo ley militar. O sea, mm, dos regímenes de ley completamente distintos. Eso es el apartheid. Mientras que en Gaza, hasta el 2005 fue así también, pero en el 2005, cuando supuestamente se retiró Israel del territorio, sin embargo, Israel mantuvo el mm, control territorial completo y el ujú. bloqueo de Gaza para imponer el empobrecimiento y el de desarrollo económico del territorio y crear las condiciones de desesperación. O sea, Israel mantuvo el control completo a pesar de retirarse supuestamente. Um, y luego, el tercer grupo de palestinos son los palestinos en el diáspora, que los refugiados, los que han sido expulsados o que han salido por alguna manera u otra, y ellos también viven bajo una ley diferente que los judíos. O sea, todos los judíos del mundo tienen el derecho automático Ujú. de ir y vivir en Israel. Menos yo, que no me permitieron entrar cuando traté de entrar. O sea, Lo sé. todavía existen algunas exclusiones Pero políticas. eso porque hablas demasiado. Um, y los palestinos no tienen el derecho de entrar en el país, aun si nacieron ahí. Ujú. Um, y por eso, o sea, tú dijiste que los palestinos no tienen Estado. Y esa es una de las raíces del problema. Mm. O por lo menos un estado pleno. Sí, pero sin embargo, volviendo a Adam Getachew, diría que el tener un Estado tampoco garantiza Claro, derechos. claro. Y que los que luchaban para la autodeterminación en el mundo colonizado querían mucho más que un Estado. Y Ujú. no debemos reducir su visión a tener un Estado, Pero es un porque buen eso, principio. ¿cómo? Es un comienzo, es un principio para otras Ah, formas de libertad. Por lo bueno, menos yo en ese diría caso que concreto. es solo una parte. Ujú, No diría que es el principio tampoco. Diría que el luchar para un mundo más justo, tener un Estado puede ser parte de esa lucha, pero no debemos aumentar la idea de un Estado como si fuera la parte más importante o la parte no, no, principal, claro. y nada de eso. Claro, es un instrumento. También la otra opción no son los dos estados, sino un solo estado integrado en la cual todos los individuos tienen el mismo derecho. Eso sería también un logro. Lo que pasa que aparece en este momento casi utópico, nunca Bueno, se sabe. todas las soluciones Sí, parecen utópicos en este exacto. momento. Sin Por ejemplo, embargo, yo creo que, y sé que me vas a preguntar sobre la esperanza, um, más tarde, pero en este caso específico, creo que yo por lo menos veo más esperanza
en las ideas que trascienden la idea que tenemos de que es un Estado o un Estado-nación y que tenemos que este caso sobre todo nos demuestra que tenemos que pensar más allá de las ideas que tenemos y que la Sí. idea de del Estado-nación nos está, uh, como nos tiene encarcelado en su idea de qué se puede hacer. Y yo sí se dice que no se puede hablar de un Estado porque es utópico, pero hablar de dos Estados también es Mm. utópico en este momento. Y las propuestas que tratan de trascender lo que pensamos que es un Estado o un Estado-nación, para mí son donde veo más esperanza que puede haber una Ujú. solución justa para todas las poblaciones. Y vuelvo a repetir que las personas tienen derechos, los estados no tienen derechos. Exacto. Ahora, como humanista, yo también desearía que no existieran ni estados-naciones ni gobiernos, pero lo que pasa es que en este momento es necesario ir paso a paso, que estamos en una situación catastrófica. Si comparamos, por ejemplo, el apartheid de Sudáfrica en los años 80, el mismo Ronald Reagan dijo que no podían retirar su apoyo porque era un aliado en la lucha por la libertad, ¿no? Este un régimen de apartheid era un aliado en la lucha por la libertad en África, lo mismo Angola, etcétera. Entonces, pero ese régimen cae cuando la Guerra Fría se entibia a finales de los años 80 y principios de los 90, con la liberación Mandela, etcétera. Lo mismo Sin embargo, Estados Unidos, tan pronto que se acabó la Guerra Fría y se cayó la Unión Soviética, Estados Unidos buscó otro sí, pretexto y otra manera de sí. mantener su hegemonía Sí, sobre los países del a sur. través del conflicto, eso lo han dicho muchos que luego formaron parte de los gobiernos y todavía están en el gobierno en Washington. Una de la antagonización iba a ser Rusia, por lo tanto se les ayudamos a Polonia, pero no a Rusia, etcétera, etcétera. Siempre ha sido la tradición anglosajona, aunque no es un tema ni racial ni simplemente cultural, pero ha sido una tradición buscar ir antes de que nos invadan o nos hagan algo malo, vamos y le aplastamos al resto. Pero lo que quería decir es que en el caso del ejemplo de Sudáfrica, también podemos ver en América Latina, en otros lugares, en otros momentos, dictadores como Trujillo y tantos otros en América Latina que cayeron cuando, o Somoza en el 79, caen cuando Estados Unidos o Washington les retira su apoyo. Noriega en Panamá, etcétera. Y esto lo conecto en la pregunta prácticamente sobre el mismo tema. Entonces, es posible que este terremoto geopolítico actual traiga esos cambios, no digo utópicos, porque todavía tenemos que pasar grandes conflictos, pero ese cambio que abre una puerta de solución en Medio Oriente. Es decir, una vez que en Noroccidente o los países de la OTAN se sientan forzados a negociar y ya no a dominar el mundo, es posible que hayan cambios en esa eterna falta de derechos del pueblo palestino y de otros pueblos semejantes. Bueno, como siempre digo, como historiadora, me es muy difícil Sí. tratar de pronosticar el futuro porque hay tantos desconocidos de lo que puede pasar Y además, hoy. si lo prevemos, probablemente alguien lo va a evitar. Sí. Am, pero ah, para no tener demasiada esperanza, yo no veo que el régimen estadounidense está tomando en cuenta todos esos cambios que de las que estás hablando, o hasta el punto que los esté tomando en cuenta, su reacción es de fortalecer su posición, no de modificar su posición. Pero podría ser Gaza la Vietnam de nuestra generación en el sentido de que Vietnam cambió algunas cosas, pero no todas, obviamente. Y luego se recuperaron, hubo una reacción de la derecha en los 80, etcétera. Pero podría ser que la población, que en este momento hay un fuerte cambio de opinión en la población mundial y estadounidense. Podría ser que probablemente Kamala Harris va a jugar el papel opuesto a Biden, porque Biden va a sentir esa
opinión de la población de Estados Unidos por su posición muy cuestionable en este conflicto. Y me da la impresión que Kamala Harris, la vicepresidenta, va a tratar de jugar el papel opuesto para recuperar esos votos. Y la pregunta es, ¿será que un cambio en la percepción de la población estadounidense hasta cierto punto, cierto grado, pueda presionar o apoyar un cambio de política estadounidense, aunque sea tímida en Medio Oriente? Pues desafortunadamente, lo que yo veo más probable es que la oposición que tenemos a Biden, que yo comparto, o sea, en la primaria, que es mañana en mi estado, pero como yo hago el voto anticipado, como se dice, Sí, sí. ya puse mi sobre con mi voto. Ujú. Um, y yo participé en el movimiento de Vote Ceasefire, ¿no? Que en todo el país, todos los estados están buscando, o sea, es diferente en los diferentes estados. En New Hampshire se votó ceasefire. En Michigan se votó no preference o uncommitted. En Massachusetts, el voto para el alto de fuego um, es vote no preference. Entonces, así puse mi voto en la primaria. Es una manifestación del descontento que tenemos con Biden en nuestra falta de apoyo a su gobierno. Sin embargo, cuando llega el momento en noviembre para tener que hacer la decisión entre Biden y Trump, a mí personalmente me va a ser muy difícil, porque me va a ser muy Sí. difícil votar por Biden. Sin embargo, yo sé que Trump va a ser peor. Y siento que hay muchas personas en mi posición. Y en el fin, vamos a tener que hacer la decisión si votar por Biden, votar por Trump y no votar. Y son tres opciones malas. Y en Mm. cualquier caso, las cosas van a empeorar en el Medio Oriente. O sea, si el descontento con Biden no tenemos o sea, por lo menos en el sistema electoral, no tenemos una opción para manifestar nuestra posición en contra de lo que está haciendo Biden en el Medio Oriente. En la primaria sí lo tenemos quizás, pero, o sea, sí tenemos muchas otras opciones para luchar en contra de lo que está haciendo Estados Unidos ahora, y se está haciendo, se ve todos los días en las calles. Y ese movimiento sí me da esperanza, pero esa esperanza no va a cambiar las cosas en el futuro próximo, porque en noviembre o vamos a electar a Biden o vamos a electar a Trump. Sí, ahora, la política de Biden ha sido brutalmente imperialista desde la presión de la OTAN sobre Rusia, incluso antes de la guerra, por mucho tiempo. No fue solo Biden, obviamente, pero en los últimos años, prácticamente semanas y meses antes de la invasión de Rusia a Ucrania, hubo una fuertísima presión, una provocación directa de la OTAN. Luego, lo mismo está ocurriendo en Medio Oriente, como un desinterés, una deshumanización por las víctimas, etcétera. Es decir, prácticamente es muy difícil imaginarse algo peor en política exterior que Biden. Y como decís bien, bueno, Trump es, sobre todo en política interior, hay grupos racistas, neonazis, etcétera. Neonazis y pro-israelíes al mismo tiempo, pero están ahí, es muy difícil. Ahora, como bien decís y decía Eduardo Galeano, nos invitan a elegir la salsa con la cual seremos devorados o comidos. Es muy difícil. Yo incluso he pensado no votar como forma de protesta, pero me contradigo, porque siempre digo que hay que votar el menos malo, pero es realmente que no hay opción. Y son como dos títeres, ¿verdad? Y Ah, diría que por todo lo que odio, lo que ha hecho Biden, Trump ha sido peor, porque fue Trump que por fin implementó el traslado de la embajada a Jerusalén. O sea, se, um, se mandó hace muchos años, pero todos los presidentes lo han pospuesto, han dicho, bueno, sí, pero no lo vamos a hacer, pero Trump lo hizo.
Así que ahora la embajada de Estados Unidos, y eso es muy significativo porque la embajada había sido en Tel Aviv, pero Mm, Jerusalén, Israel declaró al territorio ocupado de Jerusalén como su capital sí, y ningún, la ley internacional no reconoce el control israelí de Jerusalén, es parte de Jerusalén, y Jerusalén debe ser un territorio internacional. Pero Trump hizo eso. Trump uh, decidió quitar los fondos de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, el UNRWA. Uh, o sea, Biden lo ha hecho ahora, pero cuando Biden entró en su oficina, él restableció el financiamiento de Estados Unidos al UNRWA. Así que Trump puede decir que es América primero y que no quiere gastar dinero en guerras exteriores, pero su política hacia el Medio Oriente, por lo que hemos visto en uh, sus primeros años como presidente, ha sido peor y no mm, va a ser nada mejor. sí. El criterio de la embajada estadounidense en Jerusalén también se parece mucho al, por ejemplo, al reclamo de China de Taiwán, es decir, consideramos Taiwán parte de China, pero durante 50 años no vamos a invadir ni intervenir. Es decir, y fueron los demócratas, lamentablemente, digo lamentablemente porque uno siempre quiere tener una esperanza en algo, que fueron a provocar con Nancy Pelosi, etcétera. Siempre la permanente provocación y luego tenemos que defender, ¿no? De la historia de los cowboys y los indios. Am, Avi, nos va quedando poco tiempo. Quería preguntarte un poco de cómo ves la problemática. También es gigante el tema de la inmigración, de las organizaciones sociales, que vos sos o sea, conoces mucho, porque además siempre has sido activista y has participado tanto en grupos de inmigración como de trabajadores, etcétera, desde los años 70 y 80, ¿no? Tienes mucho conocimiento sobre eso. No lo vas a volcar en pocos minutos, pero quisiera tener una, una percepción tuya de este momento, si esos son tal vez esos bolsones de esperanza que uno puede tener, bueno, organizaciones populares que pueden cambiar algo. Yo creo que por ahí estaría la esperanza también, ¿no? De cambiar de abajo hacia arriba, pero queríamos saber tu punto de vista sobre este problema. Sí, claro que es una pregunta complicada, porque por un lado, siento que el sentimiento anti-inmigrante, que realmente yo veo como una manifestación actual de esa cuestión de la limpieza étnica del país, Mm, um, que empezó en el año 1608, la idea de que hay mm, los que pertenecen y lo que no pertenecen y vamos a fundar un país para los que pertenecemos y expulsar a los que no pertenecen. Um, he estado pensando recientemente que todo ese movimiento anti-inmigrante realmente es otra manifestación de mm, la limpieza étnica. Y decir que estas personas no pertenecen y no tienen derechos y que no debemos um, pensar en la limpieza étnica solo, uh, o sea, ese concepto no debe depender del lugar de nacimiento de la persona. O sea, las personas tienen derechos humanos ujú, sin importar dónde nacieron. Y el pensar tanto en que si el lugar de nacimiento es lo que te da derecho en alguna parte del mundo, es parte del sistema del etnonacionalismo que debemos estar en contra de eso ujú, y entender las políticas anti-inmigrantes como una manifestación actual del etnonacionalismo estadounidense, que sí tiene su fundación hace muchos años y ujú. que ha cambiado de forma, pero no ha desaparecido a pesar de que ha mejorado o sea, se ha vuelto más pluralista, más multicultural en algunas,
maneras, pero todavía está con nosotros. Um, y claro que ambos candidatos, Biden y Trump, están manipulando ese sentimiento anti-inmigrante. Y el último acuerdo que hizo Biden en el Senado, que en el fin los republicanos lo rechazaron, pero fue un acuerdo muy, muy horrible, porque lo que quería hacer ese llamado acuerdo, que la idea es que cada lado gana algo y pierde algo en ese acuerdo a través de las negociaciones, pero en el fin era la ultraderecha que ganó todo en ese acuerdo. O sea, el acuerdo era más dinero para la guerra de Ucrania, más dinero para la guerra de Israel y más implementación de leyes anti-inmigrantes. O sea, era un acuerdo en que los que creemos en los derechos humanos no ganamos nada y los Ujú. que queremos, los que apoyan al militarismo ganaron todo en todos los lados del acuerdo. Um, o sea, tanto en el caso del Medio Oriente como en el caso de inmigración, ambos candidatos van a ser malos. Quizás Trump va a ser un poco peor, pero Biden no nos ofrece nada de esperanza en la cuestión de inmigración. Sí, Um, Sin embargo, uh, sí creo y veo esperanza entre los jóvenes, tanto en su abrazo al multiculturalismo y la diversidad y su aceptación de que, o sea, su oposición al etnonacionalismo y la diversidad, no solo en cuestión de nación-estado, sino creo que el movimiento para aceptar la diversidad sexual también tiene sus impactos en un entendimiento de la diversidad como algo para abrazar en todas sus formas. claro, claro. Y también por eso, probablemente por eso mismo que hay tantas reacciones. Ahora, si vemos a lo largo de siglos, especialmente la era moderna, cada vez que los grupos supremacistas o en el poder se han sentido amenazados o han experimentado miedo, se han puesto más violentos. Fue contra los indígenas nos van a matar, contra los negros, los esclavos se van a rebelar, contra las colonias, se van a rebelar, pues somos superiores, pero nos van a matar, etcétera. En este momento yo percibo que hay como un renacimiento de ese miedo y probablemente sea por la consecuencia de la trampa de Tucídides, en el cual se percibe que ya no somos los números uno, ya no podemos dictar ni remover gobiernos tan fácilmente. ¿No te parece que hay una reacción muy fuerte tal vez a un movimiento que esperamos sea mucho mayor de mayor libertad y diversidad, pero bueno, eso es una esperanza? ¿No te parece que hay una reacción que se transforma en neonazis, neofascistas en Estados Unidos, luego se expande a América Latina? Hoy tenemos en varios lugares de América Latina una especie de supremacismo importado, que es la típica expresión del colonizado, ¿no? Aspirar a ser parte del colono. Es una reacción, es parte de la frustración, porque la mayoría de esos votantes que votan por esa reacción son muy jóvenes. Alguien dirá, bueno, manipulados por las redes sociales, que a su vez están en manos de los grandes poderes económicos. Pero hay también elementos de desesperanza en ese aspecto y de esperanza pensando, bueno, va a pasar, porque es una reacción ante una ola mayor que no les gusta, es un miedo que políticamente es muy útil, pero también produce muchísima violencia, esa frustración. Pues um, sí, también estamos viendo un aumento en los movimientos de supremacía, no solo supremacía blanca, sino supremacía hindú Ujú, en la India ujú. y en muchas partes del mundo. Um, Sin embargo, lo que yo veo en Estados Unidos es que um,
y lo vimos desde el Occupy Wall Street, el movimiento para las vidas negras, Black Lives Matter, y ahora sobre Gaza, que sí hay un gran crecimiento de conciencia entre los jóvenes de este país. Y si tú miras las encuestas también, se ve esto en el caso de Gaza, donde se ve que son las generaciones mayores, nosotros, que más aceptamos esa idea de que Israel tiene que ser un Estado judío y Israel tiene todo el derecho de bombardear y masacrar y cometer genocidio, y entre los jóvenes que no. Y te voy a contar una anécdota que me afectó mucho. En mi libro sobre indocumentados, empiezo diciendo que nosotros, hablando de las personas en este país, Estados Unidos en general, aceptamos la idea de que los países son algo natural, algo que aceptamos sin pensarlo, y luego hago mi crítica en contra del concepto de lo que es un país y la idea de la soberanía y las fronteras y todo eso. Y en mi clase sobre latinos en Estados Unidos, les hice leer el primer capítulo de ese libro y hacer comentarios en línea con un programa que tenemos en la universidad para anotación colaborativa, que los estudiantes van leyendo y van haciendo sus comentarios marginales en el mismo documento. Y entonces todos decían, pues yo no creo que los países son algo natural, yo no creo que tenemos que tener países, yo no creo en la soberanía nacional, yo no creo en las fronteras. Y es la primera vez que había escuchado eso de un grupo de estudiantes. Y dije, bueno, wow, yo escribí ese libro hace 10 años y hay una nueva generación ahora que realmente tiene una conciencia nueva. Eso es lo que me da esperanza. Sí, a mí también. Hay espacios de esperanza, por supuesto, pero claro, todo son acciones y reacciones. Es como la tercera ley de Newton. Pero esa esperanza no se va a manifestar en el sistema electoral, claro, porque están todos, ese grupo de estudiantes, que yo sé que no son todos los estudiantes, los jóvenes, pero por lo menos los que están en mi clase, la gran mayoría no van a votar porque no ven la esperanza en el sistema político. Yo tampoco veo la esperanza en el sistema político, pero ellos más que yo piensan que no vale la pena ni los 5 minutos para ir a votar. Yo no tengo esperanza, pero sí me parece que valen los 5 minutos que me va a costar. Sí. Y es probable que de otra forma, de a poco, se vaya a traducir en un cambio toda esa nueva conciencia. Lo veremos tal vez, o tal vez no. Aviva, ya estamos pasado de tiempo, yo estaría como siempre horas más contigo, pero no podemos hacer un programa de 3 horas porque sería porque bastante... tengo que dar mi clase ahora. Yo también, me tengo que ir rápido, pero además Pablo no va a poder pasar un programa de muchas horas. Pero creo que el tiempo sí está bien para él y para nosotros también. Así que te agradezco muchísimo y estoy seguro que nos volveremos a ver enfrente de algún café o de lo que sea, a compartir historias, pero también silencio, que también educan a veces un poco. Muchas gracias, Avi, por esto, y gracias a Pablo por Palabras Mayores y este espacio tan importante en América Latina. A ti, Jorge, y a ustedes, muchísimas gracias. Ha sido una conversación muy interesante. Gracias. Gracias, Avi. Gracias, Pablo.